¿Por qué deberíamos aplicar la filosofía estoica en nuestra vida? ¿Y qué ventajas tiene, por ejemplo, para el mundo de los negocios? Realmente la respuesta requiere trabajo y requiere esfuerzo. Y con la filosofía igual, si tú crees que la filosofía estoica es para ti, aplícala. Pero lo que no puede ser es saber que esto es algo bueno y no aplicarlo. Y quiero hablar de la filosofía estoica y por qué es tan importante. Y quería preguntarte, ¿por qué deberíamos aplicar la filosofía estoica en nuestra vida? ¿Y qué ventajas tiene, por ejemplo, para el mundo de los negocios? Vale, pues mira, ¿por qué deberíamos aplicar? Realmente la respuesta te la voy a dar muy corta. Es aplícala si te resuena. Si no te la resuena, no apliques. Porque sí, pero tú crees en ello. No, yo sí, pero yo no voy a decirle a nadie que la debo aplicar. Porque requiere trabajo y requiere esfuerzo. Es como si digo, tío, deberías hacer más flexiones, por ejemplo. Obvio que deberías hacer más flexiones a cualquier persona, o más dominadas, o lo que sea. Pero no voy a decirle a nadie deberías hacer más flexiones o deberías hacer más dominadas. Es como, si tú piensas que hacer más flexiones va a mejorar tu vida, hazlas. Y con la filosofía igual, si tú crees que la filosofía estoica es para ti, aplícala. Pero lo que no puede ser es saber que esto es algo bueno y no aplicarlo. Porque como decía Confucio, si sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, estás peor que antes. Entonces yo no le voy a decir a nadie, hazlo. Yo lo que voy a decir es, infórmate. Si crees que esto es para ti, hazlo. Pero no creo que debas hacerlo si no es para ti, porque yo no lo sé. Uh-huh. Sin embargo, ¿por qué creo que puede ayudar la filosofía estoica a una persona? Uh-huh. Creo que le va a ayudar a mejorar su autodiálogo. Creo que le va a ayudar a ser una persona más consciente de sus decisiones. Creo que le va a ayudar a mejorar su autocontrol. El filósofo Musonio Rufo, que fue un mentor de Epicteto, también del siglo I después de Cristo, decía: si tuviéramos que medir las cosas por la cantidad de placer que brindan, ninguna sería mayor que el autocontrol. Si tuviéramos que medir las cosas por la cantidad de dolor que producen, ninguna sería mayor que la pérdida del autocontrol. Y yo invito a una persona que recuerde una ocasión de su vida cuando perdió el autocontrol y lo mal que se sintió después. Y lo mismo, cuando yo tengo una amiga que me mandó un mensaje diciendo que este verano pasado había sido la boda de su hermana, y me dijo que estaba muy contenta porque habían puesto sus pasteles favoritos y no se los había comido. Y es como, una persona me ha contado que 7 meses después no se comió unos pasteles. Fíjate si el autocontrol da placer. Que es curioso, ¿no? Muy distinto a si se los hubiera comido, ¿no? Y vamos a ver, para muchas cosas más, ¿vale? O sea, pero sin embargo podríamos hacer un podcast solo de esto. Sí. ¿Cómo puede mejorar el estoicismo a una persona en sus negocios? Pues sin duda, el estoicismo te va a ayudar a ver las cosas tal y como son y no como tus emociones colorean. Te va a decir, por ejemplo, esto es imagínate, una taza. No es la taza de Cristiano Ronaldo y ha bebido él. No. El estoicismo te va a decir, vale, es esto, ¿cuánto cuesta? Y te va a empezar a dar un ROI, ¿vale? Que es un retorno de inversión muy nítido, sin emoción. La diferencia que tenían los estoicos, por ejemplo, la escuela estoica, la cínica, de por ejemplo, otras academias o los propios sofistas, es que ellos le quitaban la emoción a las cosas, trataban de expresar las cosas sin la emoción. A diferencia, por ejemplo, de los despóticos persas de la época, que sencillamente eran personas que obedecían órdenes de arriba y ya está, en la antigua Grecia había democracia. Y la democracia hacía que las personas tuvieran que aprender a manipular, tuvieran que aprender a vender, tuvieran que aprender a seducir, a influenciar, a convencer. Y eso requería mucha emoción. Y requería saber manipular la emoción. Entonces ellos sabían que si no eran capaces de dominar sus emociones, iban a estar sometidos por los intereses de terceros. Entonces, cuando una persona es capaz de dominar sus propias emociones, por lo menos mal no va a comprar, porque no va a llegar el primer listo de turno y te va a vender de forma fácil, porque tú eres capaz de ver las cosas como son sin edulcorar. Pero es que también
Si tú tienes una mala praxis, pero sabes lo que debes, o sea, sabes lo que funciona, perdón, o lo que debes hacer para vender fácil, sin reparo, tú sabes manipular. ¿Por qué? Porque tú has estudiado tanto la emoción humana que tú sabes cómo manipular. Pero es que no solo sabes cómo manipular, sabes cómo vender, sabes cómo seducir, porque sabes y conoces las debilidades humanas porque las has estudiado. Conoces cómo funciona el autocontrol y entonces sabes que hay gente que está utilizando sesgos. Y bueno, ¿qué te voy a contar si esto sabes tú más que yo? No, pero me interesa, me interesa. Para nada, para nada. Pues sabes cómo funciona la mente humana, entonces eres capaz de controlar los sesgos cognitivos, sabes controlar la escasez, sabes controlar el sesgo de disponibilidad, sabes que las personas nos movemos por estos precisamente procesos automáticos de procesamiento de información. O sea, las personas actuamos... La gente cree que somos conscientes, incluso las personas que hablan de la consciencia, ¿no? Y no, a ver, mira, nosotros no somos conscientes más que cuando somos conscientes. No somos conscientes todo el tiempo. De hecho, esto lo explica de una forma fantástica y muy didáctica el Premio Nobel de Economía 2003, Daniel Kahneman, que tenemos dos sistemas de procesamiento de información. El sistema 1, que es un sistema de procesamiento automático, y es que todo lo que hacemos es automático. De hecho, yo ahora mismo no estoy pensando. La gente dirá, no, este hombre piensa mucho. No, yo no pienso. Sencillamente estoy soltando lo que ya hace tiempo que integré. ¿Y cómo lo integré? Con mi sistema 2. Lo integré con mi sistema 2. El sistema 2 es el sistema reflexivo. Es un sistema que lo que hace es permite que a través de la práctica tú empiezas a actuar de cierta forma. Por eso, por ejemplo, nosotros lo que promovemos dentro, por ejemplo, de programación neuromotriz es que las personas sean conscientes de sus programas motores. Cuando tú eres consciente y sabes de lo que es, por ejemplo, una depresión escapular o una elevación escapular, una retracción escapular o una protracción o lo mismo, ¿no? Una anteversión de la pelvis, una pelvis neutra, tú eres capaz de dedicar parte de tus entrenamientos a cómo quiero expresarme con el cuerpo. Quiero expresarme, imagínate, más desde una pelvis neutra. Quiero expresarme desde una depresión escapular. Entonces, desde esta posición, tú lo entrenas y cuando te mueves, tú no tienes que pensar cómo te estás moviendo porque ya has entrenado eso. Ya estás convirtiendo tu software en una forma automática. Entonces, el tema es que nosotros podemos cambiar nuestro software no solo del cuerpo, para, imagínate, respirar de una forma más lenta y vivir la vida desde el sistema nervioso parasimpático y no respirando, imagínate, 20 veces por minuto y estar en el sistema nervioso simpático. Sino que nosotros además podemos integrar una serie de principios que nos hagan estar alerta para no ser fáciles de ser sometido por la voluntad de otros. Carl von Clausewitz, y por eso entiendo que a veces estas cosas son difíciles de entender. Carl von Clausewitz, autor de La Guerra, fue un militar prusiano que tiene varios aforismos que a mí personalmente me gustan mucho, y es que decía que la guerra es el arte de oponer la voluntad de tu adversario a la tuya. O sea, básicamente dominar la voluntad. La voluntad es la fuerza del alma. Y Sun Tzu decía que el mejor militar es el que gana sin necesidad de combatir. Y uno de los mensajes del Taigong y de las estratagemas chinas es: si quieres esconder algo, ponlo a la vista de todos. Y volviendo a esto, ¿qué tenemos también a la vista de todos, ¿no? Aparte del Estado, aparte del tiempo, aparte del dinero, el lenguaje. Entonces, conocer las palabras que están utilizando y saber que las estamos utilizando bien es una herramienta muy poderosa. Por ejemplo, hay personas que confunden autoridad con potestad. Y no es lo mismo autoridad que potestad. Por ejemplo, debemos distinguir que autoritas tenía la etimología de aquel que te ayuda a completarte, aquel que te permite completar tu formación. Esa persona es el que tiene autoridad sobre ti, es el que te ayuda a ser mejor. Pero a día de hoy utilizamos la autoridad, por ejemplo, para los políticos o para la policía. No, la autoridad no la tiene la policía o no la tiene. O debería tenerla, pero no la tiene. No la tienen los políticos. Deberían tenerla, pero no la tienen. Tienen la potestad. La potestad es
la sumisión, o sea, el poder de someter, el poder de que tú no puedas desobedecer sin sin perjudicar tu integridad física, por ejemplo. Pero no es autoridad. Entonces, lo que debemos entender es que nuestro lenguaje, y esto lo decía Wittgenstein, el filósofo germano, determina los límites de nuestro mundo. Y esto, por ejemplo, profundizo en el último libro, el tema de cómo incluso nuestro lenguaje, esto se llama la teoría de la relatividad lingüística, afecta a nuestro cerebro, la forma de nuestro cerebro. Y, por ejemplo, eso se llama la teoría de Sapir-Whorf. Depende del idioma que tengamos, nuestro cerebro procesa de una forma o de otra. Pero es que también esto afecta a las matemáticas. A que siempre has escuchado que los asiáticos tienen mejor niveles de matemáticas que los europeos o que los americanos. No lo he escuchado, pero me entero ahora. Vale, pues bueno, puedes buscarlo. Por ejemplo, si ponemos... Hay un libro de Agent, que bueno, no me acuerdo el nombre de la autora completa, pero bueno, explica que si hay una secuencia de números, por ejemplo, 4, 6, 8, 3, 12, 25, un angloparlante tiene un 50% de probabilidades de recordar esta secuencia. Pero un chino mandarín, por ejemplo, tiene un 100% de probabilidades de recordarlo. Y es por el lapso de tiempo que tienen, por ejemplo, las palabras. Por ejemplo, nosotros utilizamos 2, 3, 7, 11, 12, 13. Ellos dicen, por ejemplo, 4 es ki y 7 es shi. Entonces, al nivel de fonía, tú dices, y no voy a hablar en chino porque no sé hablar chino, pero la fonía a nivel de espacio de tiempo ocupa mucho menos de la mitad, entonces es mucho más fácil recordarlo. Pero, por ejemplo, 11 para ellos es 11, 12 es 12, 13 es 13. Y, por ejemplo, en lugar de 20, dicen 210. En lugar de 30, 310. O sea, básicamente han modificado su cerebro para que a la hora de contar, sumar, multiplicar, sea todo mucho más lógico y tenga mucho más sentido, no tengan que pensar verbalmente. Eso también afecta al cerebro. Lo que quiero decir es que a veces sabemos lo que sabemos, pero no sabemos lo que no sabemos. Pero eso no significa que no nos afecte. Y como eso todo, como eso, ¿por qué hemos comprado una cosa y no otra? ¿Por qué hemos elegido a esta pareja y no a otra? O sea, quiero decir que debemos ser mucho más responsables de todas las cosas que sabemos, pero también debemos darnos cuenta de que si algo nos duele o si nos sentimos mal, no nos preocupemos, porque sencillamente hay cosas que no sabemos que nos han llevado a que tengamos estos resultados. Y que eso no debería hacernos sufrir, sino lo que nos debería hacernos sufrir sí o no es la coherencia. Si nosotros estamos actuando de forma coherente a lo que hemos pensado o no. No que te hayas equivocado, porque tú no te equivocas si tú eres coherente. Tú puedes no tener resultados o sí, pero eso no depende de ti. Y eso da una paz mental y una liberación que, bueno... Estás hablando de la coherencia y hay una cosa que tú hablas y a mí me encanta. Yo lo aplicaba un poco mal leyéndote a ti. Y es el autorrespeto, ¿vale? ¿Por qué es tan importante el autorrespeto y cómo podemos aplicarlo? Claro, porque al final tú eres la persona más importante de tu vida. Sin duda. Y si tú quieres tener un impacto bueno en tu gente, debes quererte a ti mismo. O sea, imagínate, alguna vez tú has ido al gimnasio, por ejemplo, y ¿a quién tomas más en serio? Al que más se cuida, ¿no? Al que más se quiere. Si el que más si llega, por ejemplo, que lo habéis tenido aquí, Ilia Topuria, y te dice, Luis, genial, tú vas a decir, voy por buen camino. Correcto. Claro, pero porque ese tipo se quiere mucho a sí mismo. Y es como debe ser. Pero en cambio, si, imagínate, tienes una prima que no se quiere mucho y que siempre se habla mal y te ve en el gimnasio y te dice, imagínate, tú te has hecho 100 flexiones seguidas y te dice, wow, es impresionante. Para ti más o menos te va a dar igual, vas a decir, sí, bueno, justo. Pero aunque hayas hecho algo que tú para ti sea impresionante, pero para ti no va a ser tanto, porque te lo ha dicho una persona que realmente sabes que no se respeta. Pero en cambio te lo dice una atleta olímpica, por ejemplo, de élite, y tú dices, o te lo dices a Ian Kiwi, que te habéis tenido por aquí, y tú dices, qué guay. Sí, vamos, hay que seguir por aquí. Claro, te motivas más. Exacto, ¿pero por qué? Pero porque esas personas al final se respetan a sí mismas. Uh-huh. Entonces, creo que
lo que lo decía Confucio, ¿no? De si sabes lo que debes hacer y no lo haces, estás peor que antes. Es que vale doble con todo esto, porque todos sabemos que debemos querernos. Porque al final quererte a ti le da mucho más valor a la persona con la que tú estás. Quererte a ti le da mucho más valor a las personas con las que trabajas. Quererte a ti le da mucho más respeto al barrio donde tú vives. Y quererte a ti le da mucho más respeto al mundo en el que vives. Entonces, creo que es muy importante y es una responsabilidad individual quererse. Y tú lo basas también en 5 pilares, ¿no? Autoexigencia diaria, gestión emocional, hablar menos de lo necesario, cumplir lo que se promete y nunca abandonar. Yo las que hacía era la autoexigencia diaria y cumplir lo que se promete. Por lo tanto, la siguiente, la de nunca abandonar, ya está, porque si lo tienes que cumplir. Pero me gusta mucho el tema. Hay 2 que yo siempre paso por encima y que realmente tienen un impacto brutal, que es la gestión emocional y hablar menos de lo necesario, que van de la mano, que es lo que te comentaba antes fuera de cámara. Yo a veces me emociono en una conversación y empiezo a hablar. No, perdón, yo no tengo que hablar. ¿Sabes? Entonces, tengo que hacer esa gestión. Bueno, yo te diría que lo que hemos dicho antes, a mí me gustan las personas que también a veces tienen esa capacidad de no racionalizarlo todo como yo, que trato de, imagínate, ahora no debo hablar, no hablo. Ahora sí, y entonces soy como una especie de podcast andante. Que no me callo, ¿no? Entonces, el punto, tío, es que yo creo que, y me ha pasado, ¿no? Que a veces no me quedo solo con el mensaje, me quedo con la emoción. Yo, por ejemplo, cuando veo un podcast y veo que, imagínate, el invitado es interrumpido, no digo, ha estropeado el mensaje. O sea, eso lo puedo quedar como una de las burbujas que pueden salir de ahí, pero también pienso, qué curioso que esa persona no ha podido contenerse de qué tendrá dentro para no haber podido contenerse, ¿no? Entonces, sencillamente veo que las personas cuando no son capaces o no somos capaces de contenernos, hablamos mucho más de lo que dicen nuestras palabras. O sea, hablamos de que algo nos ha tocado, que algo nos ha dolido, que algo nos ha emocionado. Y a mí eso me apasiona. Entonces, no puedo decir a alguien que no lo haga porque a mí me apasiona observarlo, más allá del mensaje que comparte. Por eso te he dicho antes, tío, si te sale de interrumpir, he dicho a mí, interrúmpeme. O sea, es que a mí debes interrumpirme porque como ves es que no me callo. No, pero estoy aquí súper atento. Y a veces cuando yo interrumpo es porque me emociono y porque no sé contener esa emoción. A veces me pasa mucho cuando en mi trabajo, yo estoy enamorada de mi trabajo y a veces digo, luego te das cuenta y dices, joder, macho, se ha apoderado de mí esa pasión, esa tal, en decir, no era necesario, ¿sabes? No era necesario.